Abran sus Biblias, vamos juntos a la carta a los Romanos. Vamos a estar en el capítulo 13 hoy. Romanos capítulo 13. Vamos a solamente estudiar 3 versículos hoy, pero creo que son muy importantes. Entonces vamos a leer capítulo 13 de Romanos, verso 8 al 10. Dice: no deban a nadie nada, sino el amarse unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Porque esto: no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en estas palabras se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, por tanto el amor es el cumplimiento de la ley. Entonces, Padre, te damos gracias por tu palabra, porque nos has dejado esto para conocerte a ti, para conocer tu voluntad también, tu buena voluntad para nosotros, tus hijos. Entonces, ayúdanos a tener un corazón enseñable, a poder silenciar las distracciones en nuestra mente y enfocarnos, Señor, en lo que tú nos dices. En el nombre de Jesús, amén. Vivimos en una cultura o en una sociedad donde ya como que nos hemos acostumbrado a tener deudas. Y estaba buscando algunos como que datos de cuál es como un poco como una radiografía de los mexicanos y las deudas. Dice, según el INEGI, el 57% de los hogares mexicanos tiene algún tipo de deuda. Según un estudio de Bravo, que es como una agrupación que ve como un poco el panorama económico, dice que en 2023 los mexicanos adquirieron deudas que superan 8 veces sus salarios, con un pasivo promedio de 175,000 pesos. Las principales áreas de deuda son créditos de consumo, tarjetas de créditos hipotecarios y préstamos familiares o de amigos. Entonces, es como un pequeña fotografía de cómo es la situación financiera de un poco general de nosotros los mexicanos. ¿Y por qué quiero hablar un poco de esto? Porque si te fijas en el verso 8 que acabamos de leer, Pablo dice: no deban a nadie nada. Este versículo 8 no está aislado de lo que hemos estado leyendo. La semana pasada hablamos de que nuestra responsabilidad como cristianos y ciudadanos de un país es sujetarnos a las autoridades que han sido puestas por Dios, y la Biblia nos daba un ejemplo de cómo en la práctica eso debíamos de hacerlo. Y el ejemplo en el verso 7 era que debíamos de pagar nuestros impuestos, ¿no? Entonces Pablo está hablando de que no debemos deber a nadie nada, incluyendo nuestros impuestos, pero también es no solamente como que nuestros impuestos, sino que en general tratar de evitar o procurar como creyentes mantenernos en un estado de deuda constante en nuestra vida. Entonces, Pablo va a hacer como una transición un poco de los impuestos, de la deuda, a una deuda que a lo mejor tú y yo no hemos considerado, pero aquí es bueno hablar un poquito de esto. No es el tema principal de la enseñanza, pero creo que la Biblia nos da bastante sabiduría para poder entender qué es lo que es importante para Dios. Teniendo este panorama un poco general, no muy específico, de cuál es la realidad financiera de muchos de los hogares del país en el que vivimos, es evidente que es un tema como que sensible para las familias y para cada uno de nosotros. Entonces, el principio que nos enseña la Biblia es que Dios desea que tú y yo procuremos estar libres de deudas, ¿no? Dios también quiere que tú y yo paguemos nuestros impuestos. Muy explícito en la Biblia, muy clara. Ahora, cuando habla aquí de que no debamos a nadie nada, significa aquí que la Biblia o Pablo nos está prohibiendo cualquier tipo de deuda, o es como una prohibición absoluta
o tiene ciertas excepciones. Por ejemplo, ¿cuál sería el caso de una deuda que tiene que ver con, por ejemplo, un crédito hipotecario? O sea, no es cualquier deuda, es una deuda grande, pero es una deuda que tiene a lo mejor que contraemos por un bien necesario que ocupamos, que es tener un hogar, tener una casa donde poder tener a nuestra familia. ¿Significa esto entonces de que esto se nos prohíbe? Absolutamente. Entonces, respecto a este versículo, o específicamente a la instrucción de no deber nada a nadie, uno puede encontrar diferentes posturas. Una que es bastante estricta o súper estricta, que básicamente se cree que esta es una prohibición absoluta a cualquier tipo de deuda que podamos contraer. Hay gente que lo tiene como una convicción personal, es muy elogiable a lo mejor eso. Ahora, otra postura o otra actitud a veces sobre este tipo de cosas es del otro lado. Hay cristianos que usan y abusan de la deuda y del crédito. Y eso trae un montón de dolores de cabezas y problemas. Entonces, creo que entendiendo a la Biblia como la palabra de Dios en algo global, creo que lo que la Biblia nos pide, más que una prohibición absoluta de cualquier tipo de deuda, es, creo, tratar de encontrar un balance y un equilibrio en este principio. Y creo que lo que Dios pide de nosotros es que debemos de ser muy, muy prudentes en este tema y en este asunto. Creo que a veces como que no pensamos en las consecuencias que puede traer para una familia o para una persona, como que el embarcarse en algo que no vamos a poder cumplir. Y hay un proverbio que lo encuentro que tiene muchísima sabiduría y que debiese de ayudarnos a pensar en esto antes de asumir compromisos financieros. Y es Proverbios 22:7. La segunda parte del Proverbio 22:7 dice: el deudor es esclavo del acreedor. El deudor es esclavo del acreedor. Entonces, me gusta lo que dice un pastor que me gusta escuchar, se llama Damian Kyle. Él dijo lo siguiente, dice: cada deuda en nuestra vida existe a costa de nuestra libertad. ¿Okay? Cada deuda en nuestra vida existe a costa de nuestra libertad. Y lo que él quiere decir es que efectivamente es eso. Cada vez que nos involucramos en un compromiso financiero, adquirimos una deuda, una parte de nuestra libertad la estamos perdiendo. Y creo que eso es lo que dice el proverbio. El deudor es esclavo del acreedor. Entonces, creo que hay sabiduría en esto. Ahora, la pregunta es: ¿por qué nos endeudamos? ¿Por qué a veces adquirimos deudas? Y creo que hay muchas razones, no puedo generalizar, pero creo que a veces las deudas en nuestra vida tienen que ver con, primero, codicia. Codiciamos cosas que no debemos, queremos tener cosas que no nos corresponden. Y creo que la codicia es una razón por la cual a veces contraemos deudas que no debemos de tomar. Codicia. Otra razón puede ser escaso dominio propio. Escaso dominio propio. A veces nada más por la emoción y la adrenalina de obtener eso que yo quiero, nos damos el tarjetazo. Y después vienen los dolores de cabeza, porque no tuvimos el dominio propio para pensar, nada más nos dejamos llevar por lo que sentía nuestro estómago. Y ¡pum!, nos endeudamos en algo que va a ser difícil salir de ahí. Otra cosa que a veces he visto es falta de contentamiento. La falta de contentamiento es una razón por la cual muchas veces adquirimos deudas que no debemos de adquirir. La falta de contentamiento. Es interesante que la Biblia nos dice que, Jesús dice en el Sermón del Monte que Dios sabe lo que tú y yo necesitamos y que Él va a proveer por eso. Él nos pide, al final del capítulo 6, que nuestro enfoque debe ser su reino y su justicia y que Él va a encargarse de las añadiduras. Después Pablo, en otros lugares, en sus cartas, menciona
de que realmente tenemos que tener cuidado con el dinero, pero que debemos de tener contentamiento con tener comida y con tener ropa. Entonces, vemos que realmente se puede tener contentamiento con bastante menos de lo que pensamos. Este mundo, y la razón por la que nos endeudamos, es porque se nos promete felicidad en la acumulación de cosas. Entonces, acumulamos, nos endeudamos y descubrimos que no somos todos los felices que se nos prometió. De hecho, somos más miserables porque tenemos que pagar cosas que ya al año ya perdieron vigencia, salió un nuevo celular, golpearon tu carro, ya no es lo mismo que antes, y estamos con una deuda y seguimos igual de vacíos. Entonces, la Biblia me dice que realmente el asunto del contentamiento tiene que ver con una relación viva y real y genuina con Dios. Y confiar y descansar en su provisión, que Él me dará lo que yo necesito. Para eso se necesita fe. Confiar y creerle a Dios. Entonces, creo que es sabio de evitar toda deuda innecesaria y poder entender que Dios quiere que vivamos una vida financieramente lo más libre posible, ¿no? Entonces, que Dios te dé y nos dé sabiduría en eso. Pero Pablo hace este asunto de la deuda, como lo usa como un gancho o una transición para hablarnos de una deuda que es impagable, ¿no? Hoy te quiero decir que tienes una deuda que tú a lo mejor no sabías. Estamos en el buró de crédito de Dios. Y dice, no deban a nadie nada, sino el amarnos unos a otros. El amarnos unos a otros es una deuda que tenemos todos los cristianos. Tú dices, pero ¿cuándo firmé yo eso? Es como cuando te clonan tu tarjeta, de repente aparece un cargo, dices, pues yo no reconozco ese cargo, yo no hice esa compra. Entonces de repente tú y yo pensamos de que amarnos era algo como voluntario, y no es nada voluntario. Es una deuda que tú y yo adquirimos y que Dios no nos preguntó. ¿Cuándo surgió esa deuda? Cuando tú y yo nacimos de nuevo, cuando Jesús nos salvó. Ahí nació esa deuda. Esta palabra que Pablo usa de no deber a nadie nada, sino, o sea, lo está usando para decir que no debemos de ser deudores en esto, pero en esto otro sí somos deudores, es una palabra que él ya usó previamente. No vayas ahí, yo te lo voy a leer, va a aparecer en pantalla, creo. Dice, en Romanos 1, verso 14, Pablo dice lo siguiente: a griegos y a no griegos, a sabios y no sabios, dice, soy deudor. La misma palabra que está usando acá. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio. Entonces Pablo habla de que él es un deudor con los que están perdidos. Y la manera en que él va a pagar o quiere pagar esa deuda con la gente es dándole lo que esas personas necesitan. Y lo que ellos necesitan es el evangelio de Jesucristo. Él tiene que hablar de Jesús. Y en el mismo sentido, Pablo nos habla de que también tenemos otra deuda, que es amar a los demás, amarnos unos a otros. También es una deuda adquirida en el día en que Jesús nos salvó. Tú y yo hemos conocido el evangelio y en el evangelio está la verdad de Dios. Esa verdad la Biblia nos pide que la compartamos con otros. Pero también la Biblia nos muestra que Dios nos ha amado. Y la razón por la cual debemos de amar a otros es porque Dios nos amó a nosotros también. Entonces, esta deuda es una deuda perpetua que tenemos con nuestro prójimo. No es algo de lo cual podemos librarnos o no es algo que un día o hoy tú dices, no, yo ya saldé mi deuda, ya di todo el amor que tenía que dar. No, al rato otra vez, mañana también y hasta el último día de nuestra vida tenemos y somos llamados a pagar esta deuda de amor porque Dios nos amó a nosotros primero. Esta no es una sugerencia. A veces pensamos y interpretamos los mandatos de Dios como sugerencias, o a veces sugerencias de Dios las tomamos como mandatos y andamos obligando a la gente. Cruzamos las cosas. Aquí sí es un mandato, es un verbo imperativo.
No deban nada a nadie, pero esta deuda sí la deben de pagar, sí la debemos de pagar. Entonces, todos tenemos una deuda. Y aunque nunca se pagará en esta vida, debemos de comenzar a saldar nuestra deuda. En paguitos, como escuchamos en la publicidad. Tenemos X cantidad de cuotas. Dividimos nuestra deuda en no sé cuántos meses, en toda tu vida. Y cada día vas pagando tu cuota de lo que debes. ¿Cómo lo hacemos? Amando a nuestro prójimo. Esto no es un pago, y esto quiero dejarlo muy, muy claro. Esto no es un pago de nuestra salvación. ¿Ok? Nada de lo que hacemos compra la salvación. La salvación es un regalo de Dios. Es un regalo que nos apropiamos de la salvación mediante la fe. Y la salvación es por gracia, no por ninguna buena obra que nosotros hagamos. Pero Pablo está usando esta imagen como comercial y de transacciones para hacernos ver una realidad. Y es que Dios no nos está sugiriendo que tú y yo amemos o nos amemos unos a otros, sino que Dios nos está mandando a que debemos de amarnos. Dios no está interesado en mi opinión al respecto. Dios simplemente me está diciendo lo que yo debo de hacer, lo que tú debes de hacer si tú eres un cristiano. No es una sugerencia, es una obligación cristiana. Ahora, ¿cuál es el objeto de este amor? Fíjate en el verso 8. Si no deban a nadie nada, sino el amarse, ¿a quién? Unos a otros. Esta frase tan famosa en el Nuevo Testamento, hay muchos unos a otros. Entonces, el objeto de este amor es mi prójimo. Ahora, si has estado con nosotros en los últimos meses, a lo mejor te recordarás en el capítulo 12, Pablo habló sobre el amor en el capítulo 12. Específicamente los versos 9 al 13, él habló del amor fraternal, de cómo se ve el amor entre cristianos. Y en el contexto en el que él estaba hablando en ese momento, en su carta, tenía que ver con el amor entre cristianos, el amor entre nosotros como creyentes. Tenemos que amarnos unos a otros. Luis Roberto habló de un versículo que Dios pide que amemos a nuestros hermanos. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Entonces, el contexto del capítulo 12 es el amor entre creyentes, pero el contexto en el capítulo 13 no es entre creyentes, es simplemente uno a otro. Es el amor a mi prójimo, que puede ser creyente o no puede ser creyente. Es cualquier persona, es la que Dios espera que yo pueda amar. ¿Se acuerdan de la parábola del buen samaritano? ¿Se acuerdan de esa parábola? Está en Lucas 10. Ahí viene un líder religioso y le pregunta a Jesús, ¿quién es mi prójimo? ¿No? Esa es la pregunta que necesitamos resolver. Si la Biblia me llama a amarnos unos a otros, a amar a mi prójimo, lo mismo que preguntó el líder religioso, bueno, pero ¿quién es mi prójimo? Y lo estaba haciendo no quería tentar a Jesús, pero aún así Jesús le dio la respuesta. Y él, como el héroe de la historia, de la parábola de Jesús, es un samaritano. Ahora, los samaritanos y los judíos de plano no se llevaban, se odiaban. Y Jesús usa a un samaritano como el héroe en una historia que aplica a los judíos, ¿no? Es como si hoy quisiésemos enseñarle algo a un judío y el héroe o la historia fuese el buen palestino, ¿no? O sea, o a un palestino es el buen israelita. O sea, como que arde la herida, ¿verdad? Entonces, la historia es de este hombre que básicamente ha sido golpeado, maltratado, nadie lo quiere ayudar. Los que uno esperaría, los religiosos, los que conocen a Dios, no hacen nada, lo ven con indiferencia. Pero pasa este samaritano y se hace cargo del que está herido. Y la historia, y el líder religioso entiende con la historia de Jesús quién es su prójimo. La Biblia nos enseña que el prójimo es toda aquella persona que necesita ayuda, Ese es mi prójimo. Ese es el objeto de este amor que la Biblia nos pide que debemos de tener. Entonces, esto es muy importante porque vivimos en una cultura occidental moderna donde tenemos conceptos bastante erróneos de lo que es el amor. Pensamos siempre en algo como romántico, como romanticismo, como una emoción primeramente,
Pero cuando vemos la Biblia nos damos cuenta que aunque puede incluir sentimientos, el amor de Dios tiene que ver más con actitudes y acciones, más que un mero sentimentalismo. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque ni en la iglesia, ni en el mundo real, nunca se van a dar las condiciones ideales o las personas van a ser ideales para que tú los ames. O sea, la gente, tú y yo, podemos ser muy, muy complicados y muy difíciles. Basta ser parte de una iglesia para darte cuenta de eso, si somos sinceros. Pero el mundo tampoco está mejor. Entonces, si yo pienso que yo voy a amar solamente a la gente que es buena onda, nunca vas a encontrar a esa persona. Todos tenemos nuestras deficiencias, entonces nunca esperes estar en la situación ideal y estar con las personas ideales para recién comenzar ahí a amarlos, porque eso nunca va a ocurrir. A veces queremos ser amorosos y amar y demostrar amor solamente con la gente buena onda según nosotros. Pero mira las palabras de Jesús. En Lucas 6, 32 y 33, Jesús dice: si aman a los que los aman, ¿qué mérito tienen? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Si hacen bien a los que les hacen bien, ¿qué mérito tienen? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Entonces, yo puedo ser y podemos ser buena ondas entre los amigos, entre los cuates. Eso no tiene ningún mérito para Dios. Qué bueno que seamos buenos amigos, está bien. Pero realmente el amor que Dios quiere que tengamos tiene que ver con personas que a lo mejor no son tan buena onda contigo. A lo mejor compañeros de trabajo que son difíciles contigo, que no te tratan bien. Entonces, otra vez, el llamado a amar, tanto en la iglesia como en el mundo real, no se da en condiciones reales, o ideales más bien. Las personas son difíciles, somos difíciles. Aún así, Dios no baja su estándar para nosotros. Ahora, ¿cuál es la clase de amor que debemos de tenernos? Pablo habla de que tenemos que amarnos. ¿De qué tipo de amor? Es el amor ágape, lo que está diciendo Pablo. El amor bíblico, el amor de Dios. No el amor del mundo, no un amor que tiene que ver con sentimentalismo o en términos humanos, emocional únicamente, sino que tiene que ver cómo Dios nos amó a nosotros. La Biblia dice que nosotros, siendo enemigos de Dios, Cristo murió por nosotros y nos reconcilió. Entonces, el amor bíblico tiene este asunto de servir, de sacrificarte por el otro, de tomar acciones concretas para ayudar al objeto de tu amor, que en este caso es cualquier persona que lo necesite. Ahora, tenemos una deuda. Y esa es una deuda que es impagable para ti y para mí como creyentes. Y esa deuda es amar. ¿Cómo comenzamos a pagar las cuotas? ¿No? ¿Cómo se ve esto? Y ahí es donde entra el verso 9. Dice, porque esto, o sea, aquí nos da la razón. O sea, ¿cómo demostramos el amor a nuestro prójimo? Pensando en estas cosas que no debemos de hacer a nuestro prójimo. Dice, no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás y cualquier otro mandamiento. Las actitudes de mi corazón y mis acciones son una manera en la cual tú y yo, como creyentes, demostramos el amor hacia nuestro prójimo. Jesús, en una ocasión, vinieron los religiosos y le preguntaron algo. Dice Mateo 22, 36. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y él le contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Entonces Jesús hace algo magistral. Dice, mira, hay dos verdades, hay dos principios que corren a lo largo de todos los mandamientos que Dios ha dado, su ley. Pensamos a veces únicamente en los 10 mandamientos que estaban en las dos tablas, pero realmente son más de 600 los que tenían los israelitas.
Y en los mandamientos que Dios estableció, el principio que rige todo es amar a Dios y amar a tu prójimo. Todo gira alrededor de eso. Entonces, esas son dos verdades que tenemos que entender. ¿Qué es lo que le importa a Dios? ¿Qué es lo que Dios pide de nosotros como sus hijos? Que podamos amarlo a Él porque Él nos amó a nosotros primero, pero que también podamos amar a nuestro prójimo, que está creado a la imagen de Dios. Entonces, Jesús establece que toda la ley, todas las verdades que Él da, estos dos principios, estas dos verdades, son esenciales. Son dos mandamientos, no son dos sugerencias, no son las 10 sugerencias, son los 10 mandamientos. Entonces Dios no está interesado en mi opinión al respecto, Dios me está reflejando quién es Él y lo que es importante para ti y para mí. Entonces cuando tú ves los 10 mandamientos y después los puedes leer, recordar otra vez, eso está en Éxodo capítulo 20. Cuando tú ves los 10 mandamientos o las dos tablas, vas a ver que la primera mitad, algunos hablan de los primeros 4 mandamientos, otros dicen no, son los primeros 5. Los primeros mandamientos, la primera mitad, tiene que ver en cómo el hombre se relaciona con Dios. Tiene que ver en la relación Dios-hombre o hombre-Dios. Pero la segunda mitad de los mandamientos tiene que ver en la relación como horizontal. Es la relación entre hombre con hombre, es humano con humano. Cómo interactuamos con ellos. Los primeros 5, los primeros 4, dependiendo de qué interpretación tengas, tu enfoque es Dios. Los segundos, tu enfoque es tu prójimo. Lo que la Biblia nos dice que debemos de amar. Entonces, esto es una matemática básica del cristianismo. La relación entre nosotros, la relación horizontal, fluye de nuestra relación vertical. O sea, nuestra relación con Dios influye y determina nuestras relaciones unos con otros. Si yo no tengo una buena relación con mi prójimo, es un indicador que mi relación con Dios no es buena. Entonces, si de verdad estoy conociendo a Dios, estoy amando al Señor, estoy en una relación verdadera y viva con Él, eso se va a ver en la manera en cómo interactuamos entre nosotros, ¿no? Siempre trae transformación Jesús a nuestra vida, en el mundo en el que vivimos y con las personas con las que nos relacionamos. Entonces, los mandamientos son esos. Entonces, ¿cómo demostramos amor a nuestro prójimo? No haciendo estas cosas, considerando lo que la Biblia me dice que debo de tener cuidado. Y es muy importante, o sea, ves estas cosas y la gente que odia a Dios, que quiere sacar a Dios de la sociedad, o sea, le dice, ¿cómo no quieres una sociedad donde la gente no se ande matando? Donde la gente no se anda metiendo con matrimonios que no les corresponde. ¿Qué tiene de malo eso? Pero si quitas a Dios de la escena, pues asume las consecuencias de lo que eso significa. Un mundo sin Dios es un mundo en caos. Entonces, pensar en estas cosas es muy importante. Lo primero que dice Pablo, y no los pone en el mismo orden necesariamente que aparecen en Éxodo, el último sí es el último también para Pablo, pero lo primero que dice ahí es, no cometerás adulterio. Entonces, el sexo fue diseñado por Dios para disfrutarse exclusivamente dentro del compromiso o del pacto matrimonial. ¿Okay? Cualquier intento de cambiar eso es pecado, básicamente. El sexo fue diseñado por Dios para disfrutarse exclusivamente dentro del ámbito matrimonial, del pacto matrimonial. Cualquier diseño o intento de modificar eso es pecado. Es pecado. Yo sé que esto no es popular, es algo que la gente dice, no, pues eso es del mundo antiguo. No, es una verdad para hoy también. Entonces, Dios está muy interesado y en una manera en que buscamos el bien y amamos a nuestro prójimo es teniendo cuidado de nuestro matrimonio o teniendo el cuidado del matrimonio de mi prójimo. Porque esto puede destruir familias. Y a Dios le importa y le interesa realmente que en el mundo, en la sociedad, hayan familias que estén fuertes y no destruidas por el pecado.
realmente creo que la crisis de la maldad en el mundo es directamente relacionada hoy en día con familias que son un desastre, que no están funcionando dentro del diseño de Dios, que están siendo básicamente atacadas por las ideologías de este mundo. Y esa es la razón por la cual hay caos. El núcleo más esencial de una sociedad es una familia. Y eso comienza con un matrimonio entre un hombre y una mujer. Y para Dios eso es sagrado. Porque el matrimonio tiene un valor, porque Dios lo diseñó, pero el matrimonio, su valor es porque lo que dice Pablo en Efesios. Un matrimonio está para reflejar la unión que existe entre Jesús y la iglesia. Entonces eso es sagrado para Dios y yo debo de entender de que cualquier intento mío de salirme dentro del diseño va a causar dolor a mi matrimonio o al matrimonio de otro. Entonces, adulterio, Dios creó esto para disfrutarse dentro de los límites del matrimonio. Ahora, Jesús va un poco más allá en el Sermón del Monte. En Mateo 5, Jesús dice, oíste que se dijo, no cometerás adulterio, pero Jesús va un paso más allá y dice, si tú codicias a una mujer en tu corazón, tú ya cometiste adulterio. Ok, todos los pecados son malos, pero no todos los pecados son iguales de malos. ¿Ok? Hay una diferencia en la consecuencia y en la destrucción de algo que tú haces en tu corazón o ejecutar y llevar a cabo eso, evidentemente. Pero Jesús nos habla que el adulterio comienza en el corazón. Y Jesús dice codiciar en el corazón. Entonces, hombre, mujer, casado, tienes que echar un ojo en tu corazón, yo en el mío. Porque ahí es donde comienzan todos nuestros problemas, un corazón caído. Debemos de tener mucho cuidado en los que estamos casados en cuidar nuestro matrimonio. Cuidar con quién te relacionas en tu trabajo. No podemos ser ingenuos, tenemos que ser sabios, tenemos que poner protecciones en nuestra vida para no tropezar en algo que es tan sagrado y tan importante para Dios y que ha traído tanto daño para familias, para hijos, para nietos, para la sociedad en general. Entonces no cometerás adulterio. No es una sugerencia, es un mandamiento. Segundo dice, no matarás. Y este mandamiento tiene que ver con cometer un homicidio. Es un asesinato. No puedo tomar la vida de otra persona que no me corresponde. Esa persona está creada a la imagen de Dios. Yo no tengo ningún derecho sobre esa persona. No está creada en mi imagen. Dios lo creó. La dignidad que esa persona tiene es porque es un reflejo de Dios. No me corresponde a mí asesinarlo. Y es muy interesante que cuando ves la caída en el Edén, después de la desobediencia del hombre a Dios, de Adán y Eva, el primer caos es un hermano matando a su hermano. Un homicidio. Hermano contra hermano. Y Dios le dice a Caín, hey, Caín, aguas, aguas con tu corazón. Esas son mis palabras, no son las de la Biblia. Aguas, o sea, tienes que estar atento porque ahí está la tentación, pero tú la puedes dominar. Ten cuidado. Entonces te das cuenta, igual con el Sermón del Monte. El homicidio, dice Jesús, inicia con el odio en el corazón. Inicia con el odio en el corazón. No todo el odio en el corazón se transfiere a un homicidio, pero ahí es donde comienza. Y Jesús también ve las intenciones de nuestro corazón. Después habla de no robarás. Y básicamente eso es tomar algo que no nos pertenece. Tomar algo que no nos pertenece. A veces como que hemos normalizado este asunto de voy a tomar algo de mi trabajo, total, mi jefe ni se va a dar ni cuenta. Un par de hojas, un par de lápices, total, hay muchos. Eso es robar. Es tomar algo que no nos pertenece. Pero no solamente creo que el robo se ve en los recursos, también tiene que ver con robar tiempo. O sea, si en un lugar a mí se me contrató y me están pagando por trabajar de aquí a acá,
Si yo estoy cada día quitándole 30 minutos y me voy antes, estoy robando 30 minutos. Es robar tiempo. Y tú dices, no, es que mi jefe aquí, mi trabajo, ok, yo entiendo eso y negocia eso. Pero si yo acepté un compromiso de aquí a acá y esto es lo que se va a pagar y yo acepto esa condición, el quitarle es robar tiempo. Es robar tiempo. Y Dios quiere que tú y yo podamos crecer en integridad. No robar recursos, no robar tiempo. Porque Dios quiere que lo reflejemos a Él. La Reina Valera pone algo que la Nueva Biblia de las Américas o algunas versiones modernas de la Biblia no dicen, y es: no dirás falso testimonio. Creo que eso es muy importante. No decir cosas que no corresponden, no ser precisos con nuestras palabras. ¿Cómo se ve a veces falso testimonio? Se ve cuando decimos medias verdades. Medias verdades puede ser falso testimonio. Generalmente cuando algo pasa, tú y yo contamos la versión de la historia que nos favorece, ¿verdad? Entonces, no contamos los datos, los detalles que en cierta manera nos dejan no muy bien parados. Proverbios dice que viene uno y te cuenta su historia, pero después al rato llega el otro y te cuenta toda la historia. Entonces, cuando decimos medias verdades, es un falso testimonio. No estamos siendo precisos en todas nuestras palabras. Otra manera de decir falso testimonio es cuando exageramos, cuando le agregamos cosas que no son. Palabras como siempre, ¿no? Siempre haces lo mismo. ¿Seguro? ¿Llevas un registro de lo que hacen los demás? ¿Siempre? O nunca. Exageramos. Agregamos cosas que no son así. No digamos falso testimonio. Cuando estamos diciendo falso testimonio, estamos pecando contra nuestro hermano. No estamos actuando en amor, que es todo el punto de estas son acciones de amor que hacemos hacia nuestro prójimo. Tú puedes hoy destruir el testimonio de una persona con un falso testimonio. ¿Cuántas historias de gente que han inventado algo y han destruido su integridad, su testimonio, su reputación? Y después trata de reparar eso. O sea, ahora siempre se parte desde la idea de que eres culpable y tienes que demostrar tu inocencia. Esa es la cultura latina, la cultura mexicana. Parte desde que eres culpable. Piensa mal y acertarás. Pero tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. A veces nada más creemos todo lo que se nos dice sobre una persona, no investigamos. Si hay alguien en este mundo que le debe de importar la verdad, somos tú y yo. Somos los cristianos. Cuando tú estás compartiendo una noticia, ¿estás seguro de que lo que estás compartiendo es completamente verdadero o no? ¿O estamos simplemente propagando mentiras? Fake news. No fake news. No falso testimonio. Y finalmente el último es no codiciarás. La codicia, a diferencia de todos los anteriores, que son muy visibles, muy evidentes, la codicia es silenciosa e invisible. Pero si ves y lo piensas bien, la codicia siempre se manifiesta en todas las cosas anteriores. La codicia conduce al falso testimonio, la codicia obviamente conduce a robar, la codicia conduce a matar y la codicia definitivamente conduce al adulterio. Tú dices, ¿dónde convergen todas estas cosas en una historia? David, el rey David. ¿Qué hizo David con Betsabé? Codició a Betsabé, robó la esposa de Urías, cometió adulterio y eliminó a Urías. No voy a decir nada de David. Entonces, él es el hombre que la Biblia llama que es conforme al corazón de Dios. Entonces,
¿Te das cuenta que ni el hombre que más fuerte que consideramos está libre de estas cosas? Si David, siendo quien él era, si Salomón, teniendo toda la sabiduría que Dios le dio, no estuvo exento de estas cosas, de pecar, ¿tú crees que tú y yo no necesitamos de la gracia de Dios y de ser cuidadosos con estas cosas? David dice que estaba un día en su, ¿cómo se dice?, en su azotea, cuando los reyes tenían que salir a la guerra. Estaba básicamente sin hacer nada, de ocioso, y ¡pum!, vio algo que no debía de ver. Y entretuvo su pensamiento. No solamente vio algo que no debía ver, pero tú decides qué haces con lo que no debes de ver después. David pudo haber bajado la escalinata como la subió, pero se quedó ahí y entretuvo lo que él vio. Y fue la tragedia. ¿Cómo comenzó la tragedia de David? Con codicia en su corazón. Entonces, son cosas que debemos de tener cuidado. David no mostró amor ni por Betsabé ni por Urías. ¿Cómo lo sabemos? En lo que hizo. Son acciones, ¿te das cuenta? No son emociones. Y eso es donde muchas veces nos cuesta el mundo moderno entender que el amor que Dios nos pide no es como un sentimiento que es equivalente a, por ejemplo, al que yo siento por mi esposa o por mi hijo. Entonces digo, no, es que yo no siento amor como amo a mi esposa o a mis hijos o a mi hijo, al que no conozco, a mi prójimo. Y eso no es lo que Dios me está pidiendo. El amor que la Biblia nos enseña que debemos de dar son estas acciones concretas de buscar el bien del que no conozco, incluso del que es hostil conmigo, y no buscar su daño, no buscar perjudicarlo. Son acciones, no son emociones. Entonces, si realmente el mundo y México y Cancún nada más como que nos entretuviéramos en estas 5 cosas, esta ciudad sería otra cosa. Pero ahí estamos nosotros, no nos interesa Jesús, todas estas ideologías vamos a incorporarlas. Es la ruina de nuestra ciudad y de nuestro país y de este mundo. O sea, ¿cuánto nos cuesta y cuánto le cuesta a la gente entender que Dios de verdad quiere nuestro bien? Pero el pecado va a destruir. Por eso tenemos que arrepentirnos. Cambiar nuestra manera de pensar, pedir a Dios que cambie nuestro corazón, pero algo muy importante, tomar decisiones distintas. Yo no puedo esperar de que si yo siembro corrupción voy a cosechar bendición. Si yo siembro para la carne, dice la Biblia, ¿qué es lo que debo de esperar? Cosas carnales, corrupción. Entonces, claramente la Biblia nos dice que tú y yo como creyentes, estas son maneras prácticas en las cuales mostramos y tomamos y realizamos actos de amor para nuestro prójimo, con todas estas cosas que están acá. Si yo de verdad amo a mi prójimo, yo voy a cuidarlo, voy a procurar su bien, no voy a hacer nada que lo pueda dañar. Ese es el amor de Dios. Ahora, algo muy importante que es importante mencionarlo, al final del verso 9, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y algunos han creado una categoría inexistente. Y esa categoría es, entonces la Biblia dice que debo de amar a mi prójimo como me amo a mí mismo. Entonces primero debo de amarme a mí mismo, debo de trabajar en eso. Y no es lo que la Biblia dice. La Biblia y Dios parte desde el hecho de que tú y yo ya nos amamos a nosotros mismos. De hecho, ese es un gran problema a veces. Nos amamos demasiado. Y tenemos que bajarle la rayita. Tú y yo sabemos muy bien cómo amarnos a nosotros mismos. Lo hacemos todos los días. Entonces, todo ese amor que ya nos tenemos que focalizarlo y canalizarlo no en nosotros, sino en otras personas que lo necesitan. Esta es una opinión muy personal, pero siento que un movimiento que comenzó hace como 150 años, 200 años atrás, de autoestima, le ha hecho gran daño a la iglesia cristiana. Esta idea de que tenemos que amarnos primero y que nosotros somos el centro ha traído muchísimo daño a la iglesia de Cristo.
La Biblia y Dios nos dice que tú y yo ya nos amamos a nosotros. Tenemos que dejar de vivir vidas egocéntricas y empezar a vivir para los demás. Efesios 5:29 dice, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo. Nadie se odia a sí mismo. Todos nos amamos demasiado. ¿A quién ves primero en una foto grupal? A ti, a mí. O sea, si la foto salió excelente, pero yo salí con los ojos cerrados, esa foto está fea. ¿Por qué? Porque nos amamos demasiado. Si realmente no me amo a mí mismo, como algunos dicen, ¿por qué nos importa tanto lo que dicen de nosotros? Si realmente no nos amamos. Y que eso es lo primero que tengo que hacer. No, ya nos amamos. Olvídate de ti y piensa en los demás. No es ódiate a ti mismo, no es lo que Dios nos pide. Dios nos pide olvidarnos de nosotros y enfocarnos en otros, amar. Verso 10 dice, el amor no hace el mal, y esto es como un resumen de la verdad. Por tanto, el amor es el cumplimiento de la ley. Entonces es un resumen. ¿Qué es lo que buscamos? El bien de nuestro prójimo. No vamos a buscar el mal de los demás, sino que vamos a buscar su bienestar. Vamos a evitar cualquier cosa que les pueda hacer daño. No es una emoción, no es un sentimiento, es una actitud del corazón que se refleja en acciones concretas. Entonces mi pregunta para ir cerrando para ti y para mí hoy es, ¿a quién estás amando así, fuera de tu familia y fuera de tu iglesia? ¿A quién estás amando así como Dios pide y dice que estás tú y yo en deuda? A alguien que esté fuera de nuestra familia o que no sea nuestra familia o que no sea nuestra iglesia. O sea, ¿qué actos de amor concretos estamos demostrando en un mundo que a lo mejor incluso puede ser hasta hostil contra nosotros por ser creyentes? Otra vez, esto no es opcional, es una obligación cristiana. Entonces, vemos estas cosas y tú dices, no, la verdad es que esto está muy difícil, está imposible. Y lo es. Entonces ya sabemos lo que Dios espera de nosotros, ya sabemos cómo lo podemos o qué debemos de hacer. La pregunta es, ¿cómo podemos amar así? Lo primero es, necesitamos nacer de Dios. Nacer de Dios. Primera Juan 4:7, el amor es de Dios y todo el que ama es nacido de Dios. Dios tiene que venir a nuestra vida y regenerarnos. Esto no es por simpatía o por afiliación a una iglesia, ni siquiera es por venir a la iglesia los domingos. Tú necesitas nacer de nuevo. Dios viene a nuestra vida, nos arrepentimos de nuestros pecados, confiamos en Él y Dios nos regenera. Nos da un nuevo corazón y nos da nuevos deseos. Y Él nos ayuda a ahora querer lo que Él quiere. Pero no solamente es nacer de Dios, también dice la segunda parte de 1 Juan 4, y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Una vez que ya Dios me ha transformado, necesito continuar siendo discipulado, discipulándome, conociendo a Dios, teniendo una relación personal con Él, porque es en la medida en que yo sigo conociéndolo a Él que Dios va a seguir enseñándome y transformándome. Siempre el propósito de conocer a Dios es vivir una vida para Él y para otros. Mira lo que Pablo le escribió a los Colosenses. Colosenses 1, 9 al 10. No hemos cesado de orar por ustedes, pidiendo que sean llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y comprensión espiritual. ¿Cuál es el propósito del conocimiento de sabiduría? ¿Para que sean grandes teólogos, para que tengan doctorados en teología? No. Dice después, verso 10, para que anden como es digno del Señor. Esa es la razón de conocer a Dios.
No es acumular doctorados y maestrías. Es vivir de una manera como honra y agrada a Dios. Entonces el conocimiento de Dios y el propósito de conocerle siempre es que nuestra vida sea transformada. Transformada. Entonces nacemos de Dios, conocemos a Dios y lo último, necesitamos la llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo. Romanos 5:5 dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Dios, mediante su llenura, mediante su presencia en nuestra vida, en el Espíritu Santo, Dios nos da el amor que necesitamos para dar. Efesios 5:18 dice, sean llenos del Espíritu. Y lo dice antes de comenzar a hablar en cómo se ve un matrimonio que refleja a Dios, cómo se ve nuestra relación con nuestros hijos, en nuestro trabajo. Todo eso es posible solo si tú y yo somos llenos del Espíritu de Dios. Porque esto de amar a un mundo así y procurar su bien y no procurar destruir o lastimar, se necesita algo más grande que simplemente nuestra voluntad o echarle ganas. Necesitamos ser cambiados por Dios. Y si ya has sido cambiado por Dios, necesitas todos los días depender de la gracia y de su Espíritu para obedecer y hacer estos actos de amor en un mundo hostil o en un mundo de personas que no conoces. Porque yo estoy convencido de que eso es una manera en que el mundo va a poder voltear a ver a Cristo. Tenemos la verdad de Dios, pero también tenemos el amor de Dios. Y si vivimos así, creo que vamos a tener un testimonio potente en un mundo que anda buscando respuestas.